Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un acto más del programa cultural Cartagena Piensa. Soy Jason Martínez, miembro del grupo promotor de esta iniciativa de difusión de la cultura, apoyada por por el Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena. En esta ocasión estamos con una invitada muy especial. Ella es Elena Maleno, que nos va a presentar hoy su libro La mujer frontera, defender el derecho a la vida no es un delito. Eh, para este acto tenemos la participación de la profesora Natalia Moraes de la Universidad de Murcia, del Departamento de Sociología concretamente, quien hará la presentación y la contextualización de la charla. Les doy la bienvenida a todos donde se encuentren y algunas instrucciones les comparto sobre el desarrollo de la actividad. El acto está siendo grabado para luego ser difundido en la plataforma YouTube del grupo promotor y dispone además de un espacio para realizar preguntas y respuestas. Lo encontrarán ustedes en la parte inferior de las pantallas. Además disponemos de un chat del cual estaremos atentos para conversar e intercambiar ideas con todos y todas. Bueno, paso además a hacer una breve presentación del perfil de la presentadora, que es, como decía antes, la profesora Natalia Moraes del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Ella es socióloga por la Universidad de la República del Uruguay, tiene un doctorado en la Universidad de Granada y ahora, como decía antes, es profesora titular del Departamento de Sociología. Además, ha hecho diversas estancias de investigación en universidades en Estados Unidos y en varios institutos en Latinoamérica, principalmente especializándose en temas relacionados con la migración, la movilidad de personas y la interculturalidad. Antes de pasar a darle la palabra a ella para que haga su presentación y la presentación concretamente del perfil y del contexto sobre el cual nos va a hablar Elena Maleno, les diré además que nuestro grupo de difusión de la cultura es un grupo ciudadano que está abierto a propuestas de parte de la comunidad, no solamente de la ciudad de Cartagena, sino de toda la región de Murcia. Nos solemos reunir, al menos hasta antes del inicio de la pandemia, en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, pero actualmente realizamos nuestras reuniones cada 2 semanas a través de la plataforma Zoom también, igual que este acto. Y bueno, recibimos también propuestas a través del correo electrónico. Les agradezco a todos los compañeros que hacen un trabajo muy comprometido. Detrás de esta presentación y de la organización de este acto hay un grupo de personas muy comprometidas con la cultura y el pensamiento científico y las ciencias sociales, por supuesto, también. Bueno, pues antes de pasar la palabra, quiero decir también que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, retransmitiendo, comentando este acto y posteriormente toda la repercusión que además en los medios suele ser importante. Eh, Nada más de mi parte, estaremos coordinando y esperando sus preguntas, sus intervenciones en el chat, en la parte preguntas y respuestas. Y ahora doy paso a la profesora Natalia Moraes. Natalia, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Para mí es un auténtico placer estar una vez más aquí participando en las actividades promovidas y organizadas por Cartagena Piensa. Y en esta ocasión tener la oportunidad de presentar a Elena Maleno, una mujer que es un referente para todas las personas que trabajamos y que investigamos sobre migraciones internacionales, sin duda para las organizaciones que trabajan en este tema y por supuesto, no lo dudo, para muchos hombres, mujeres y niños migrantes que se han cruzado con Elena en su camino, ¿no? Quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura y por supuesto al grupo promotor de Cartagena Piensa por hacer posible que un año más
sigamos teniendo la oportunidad de encontrarnos en este foro ahora virtual, ¿no? Ofreciendo a la ciudadanía de Cartagena y de toda la región, a través de estas distintas actividades que venís organizando, un espacio de reflexión, de debate, sobre temas que entiendo que son claves para comprender la sociedad de nuestro tiempo, y también promoviendo una reflexión colectiva y comunitaria sobre los grandes desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? En el camino de lograr una sociedad más justa, más sostenible y donde se respeten los derechos humanos, de lo que un poco vamos a hablar hoy. Siempre digo, ¿no?, que Cartagena piensa las actividades que se han promovido en este foro son un referente regional, creo yo, de pensamiento y de debate, y por tanto pues les doy la enhorabuena a todo el grupo y también al ayuntamiento por seguir brindando esta oportunidad, ¿no?, este espacio tan rico de debate y de reflexión. Quiero también aprovechar para agradecer al Círculo de Silencio de Cartagena por la labor que viene desarrollando desde hace años, ¿no?, para visibilizar la situación de las personas migrantes. En los últimos años también, en el marco de Cartagena Piensa, he tenido la oportunidad de compartir con ellos algunas mesas, y bueno, creo que son unas personas y un grupo clave para visibilizar esta temática en la ciudad y para reflexionar sobre todo sobre las consecuencias de las políticas migratorias que se están desarrollando en la actualidad, ¿no? Vamos a hablar ahora en la presentación de este libro de una mujer cuya vida ha sido atravesada por una frontera, ¿no? Como dice Elena en su libro, cuya vida fue tocada por la violencia de la frontera, pero no vamos a hablar o no vamos a escuchar solo su voz, sino la de muchos otros que también como ella, pues se cruzaron. Su vida, ¿no?, está marcada por esa violencia de las políticas migratorias. Para mí es un honor hoy presentar estas voces, ¿no? Muchas gracias, Elena, por estar hoy con nosotros y por tener la oportunidad de a partir de la presentación de tu último libro, conocer un poco más tu trabajo, tu trayectoria y también esas otras muchas historias, ¿no?, que se han cruzado en tu camino, hombres, mujeres, niños, cuyas vidas están marcadas por lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera sur, ¿no? Para presentar a Elena, lo primero que tendría que decir es que como dije al inicio, ¿no?, es un referente mundial, podríamos decir ya, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes, ¿no? En cuanto a su trayectoria, es periodista, investigadora, activista, experta en migración y en trata de personas. En especial ha trabajado y ha investigado en cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres migrantes, la infancia y los procesos de externalización del control migratorio, ¿no? En su libro cuenta, y también fruto de sus investigaciones, podemos ver que ya a principios del año 2000 ella pues se desplazó a Marruecos justamente para dar cuenta de esos procesos, ¿no?, cuando pues estaban intensificando este tipo de políticas en donde se convertía a los países, a estos terceros países, países de tránsito, en actores clave para Europa, para el control migratorio, ¿no? Ha trabajado en este campo para diversas organizaciones como Women's Link Worldwide, Oxfam Intermón, SEAR, entre otras, ¿no? Vive casi ya hace 20 años en Marruecos, desde donde ha venido denunciando lo que está ocurriendo en la frontera sur, la violación permanente de los derechos humanos y de los derechos de las personas migrantes, y desde donde nos ha ayudado a escuchar sus voces, a comprender lo que está pasando, y también ha logrado salvar múltiples vidas a través de su actuación, ¿no? ¿Cómo podríamos decir, cómo puede una mujer, una investigadora desde una ciudad de Marruecos hacer esto, ¿no? Pues todos los que y todas las que la seguimos en las redes, pues hemos sido testigos de esto, ¿no? A través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de otros medios, ha ayudado a alertar y a buscar embarcaciones perdidas.
en medio del Mediterráneo, que están naufragando, y así de alguna manera poner alerta a los servicios de rescate marítimo sobre esa situación, ¿no? En su libro nos relata que la primera llamada a su móvil la recibió en el año 2007, el pedido de una patera que estaba naufragando, y desde ese momento ha venido realizando miles de llamadas, cientos de tweets alertando cuando pues, se encontraban personas pidiendo auxilio, necesitados de ser rescatados, ¿no? Por este trabajo que viene desarrollando, como digo, hace ya muchos años, por su labor en defensa de los derechos humanos, ha sido reconocida a nivel internacional, ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Derechos Humanos Nacho de la Mata, concedido por el Consejo General de la Abogacía Española, el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Premio Fonseca Pimentel y el Premio Padre Arrupe en 2019, entre otros, y seguro que vendrán muchos otros porque su labor lo merece, ¿no? Es fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que trabaja para la protección de los derechos de las personas migrantes y que además, desde mi punto de vista, está realizando una labor muy importante y que no es muy frecuente o a menudo no se realiza, y que tiene que ver con la recuperación de la memoria de las personas desaparecidas y muertas, de las personas migrantes desaparecidas, ¿no? Poner sobre la mesa este debate me parece también muy importante, que pocas veces ocupa titulares, ¿no? La cantidad de personas desaparecidas que no tenemos datos. Algunas organizaciones estiman que desde el año 2000 hasta el 2019 más de 40.000 personas han muerto en el Mediterráneo, pero no sabemos, no tenemos datos, o existen muy pocos datos sobre la cantidad de personas desaparecidas, que no sabemos nada, que no forman parte de las estadísticas, y recuperar su memoria, denunciar que las políticas migratorias están provocando la desaparición de miles de personas, es otra de las luchas que está llevando Elena Maleno, y que cualquiera que consulte y que pase por la web de su organización pues puede conocer, ¿no? Por estas luchas, por estas actuaciones en defensa de los derechos humanos, tuvo que afrontar, como muchos de vosotros y vosotras sabréis, un proceso de criminalización, acusada de tráfico de personas y de promover la inmigración ilegal, que generó todo un movimiento en su momento de defensa y de denuncia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aunque su causa fue archivada, tanto en España como en Marruecos, ¿no? Todavía pues vive bajo esa amenaza y esa vigilancia permanente, como por otra parte está sucediendo con muchísimos defensores de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Lo vivido por Elena, su caso ha ayudado a visibilizar de alguna manera este aumento de la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. Estas acciones y discursos, ¿no? Por parte de partidos políticos, de gobiernos, los tenemos que enmarcar también como parte de lo que se ha llamado la necropolítica, ¿no? O las políticas de muerte, ¿no? Que en el fondo sustentan buena parte de las políticas de control migratorio en la actualidad, ¿no? Ese intento de desprestigiar, de criminalizar, de acusar a las organizaciones humanitarias, a las organizaciones de defensa de derechos humanos, a los activistas, ¿no? Lo que busca, en definitiva, es que dejen de actuar, busca silenciar esas voces, que dejen de visibilizar, de mostrarnos, de abrirnos los ojos sobre lo que está pasando con, en este caso, las personas migrantes. El libro que nos presenta hoy, que está publicado por la editorial Paréntesis y titulado Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida no es un delito, da de alguna manera cuenta de esta historia, ¿no? Como la autora ha mencionado recientemente en alguna entrevista, es un libro que está marcado por la violencia, pero también es un libro que está marcado por el amor y por la vida, ¿no? Adentrarnos en las páginas del libro es hacer ese viaje, ¿no? Un viaje por la dura violencia de las fronteras, las políticas de muerte, pero también por la amistad, por la solidaridad, por la cooperación y por la lucha de cientos de personas migrantes y no migrantes también, que apoyan estas causas, ¿no? Uno va descubriendo
en este proceso de criminalización que vivió Elena y que relata en el libro, cómo se fue desarrollando, ¿no? Cómo los distintos actores que participaron del mismo, ¿no? Cómo lo vivió a nivel personal, familiar, pero al mismo tiempo el lector que se anime a adentrarse en este viaje va a ir descubriendo justamente las múltiples grietas de las políticas migratorias, ¿no? Sus tremendas consecuencias y las historias que hay detrás, ¿no? Que con frecuencia muy a menudo no llegan a los titulares de la prensa y que no se reflejan en las noticias de los telediarios, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, un intento de saltar la valla, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? La relación entre estos procesos y otras medidas que se están llevando a cabo en las propias ciudades, en los barrios donde están residiendo las personas migrantes, como pues el corte de suministros, la dificultad para que puedan conseguir comida, asistencia sanitaria, etcétera, ¿no? Y el papel también de estos actores que, como comentaba antes, ¿no? Están teniendo un papel clave en el control migratorio, estos países que de alguna manera vienen a jugar este papel de gendarmes de fronteras, de territorios ajenos, ¿no? El libro que nos va a presentar Elena hoy es un libro autobiográfico, podríamos decir. Nos lleva de la mano a su propia historia, como mujer, como investigadora, pero también como madre, como amiga, como vecina, como defensora de los derechos humanos. Pero también, creo yo, es un libro con un contenido político y sociológico profundo, ¿no? A través de su relato en cada uno de los capítulos, ¿no? Nos va desvelando, como decía anteriormente, esas grietas, ¿no? Nos acerca las cuestiones clave en el ámbito, las cuestiones clave para entender lo que está pasando y para poder analizar la actualidad en el marco de las políticas migratorias que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, además de lo que comentaba, de alguna manera es el eje del libro, ¿no? El proceso de criminalización hacia las personas migrantes y hacia los activistas, los procesos de externalización del control migratorio, ¿no? Que están cada vez siendo más importantes, promovidos por la Unión Europea y cada vez pues, se destinan más recursos a estos fines, ¿no? La vinculación de los problemas de las políticas de control migratorio con las políticas de cooperación también, ¿no? La verdadera existencia de una industria migratoria o mercado en torno a la migración, pues en el que participan distintos actores, ¿no? Algunas de las empresas más grandes de España entre ellos, ¿no? La violación continuada, reiterada de las normativas internacionales, ¿no? Por ejemplo, en materia de asilo y refugio, la violencia sexual hacia mujeres y niños migrantes, la violencia física también hacia los migrantes en estos países de tránsito, ¿no? Pues, el último informe del CSIC y ACNUR hacía referencia, por ejemplo, a que más de casi el 50% de las personas que atravesaban Marruecos reportaban abusos en ese país, en especial en las zonas cercanas a Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión clave que podemos pues, entrever, digamos, en esas historias que nos cuenta en su libro, ¿no? La relación peligrosa, ¿no? Entre las políticas de control migratorio y las medidas en materia de trata, ¿no? de personas, ¿no? Las estrategias de disuasión y de asedio, como yo comentaba antes, ¿no? Cómo pueden explicar en ciertos casos, ¿no? Por qué en determinados momentos se producen determinados cruces, aumento de determinadas rutas y demás, ¿no? La violencia, las políticas de violencia, pero también los relatos, ¿no? La propia, como ella lo menciona, la propia violencia del relato oficial, ¿no? En el que, entre otras cosas, se ha eliminado el propio discurso de los migrantes, su propia voz, ¿no? Creando así, como nos muestra Elena, pues espacios de impunidad, ¿no? Frente a esas violencias, las violencias físicas, simbólicas, y ante esas construcciones narrativas, ¿no? A través de las cuales se deshumaniza a las personas migrantes, presentándolas en ocasiones como desechables o como superfluos, ¿no? Como diría
el filósofo camerunés Membe, ¿no? O como en otras ocasiones como meros residuos humanos, en palabras de Bauman. Frente a esas políticas, esas narrativas que criminalizan a los migrantes, a las organizaciones que defienden sus derechos, también se confrontan otras miradas de otro tipo, pero compasivas, que de alguna manera tampoco contribuyen a derribar esas miradas de alteridad hacia ese otro y de ajenidad, ¿no? El libro de Elena nos muestra cómo ante todo ese sufrimiento y dolor que ofrecen las políticas de frontera, hay también dignidad. Rescatando esas voces, esas trayectorias, esas experiencias, ¿no? Rescatando la agencia de los sujetos migrantes frente a lo que Sayar llamaba el pensamiento de Estado, ¿no? Nos acerca y nos devuelve la dignidad de estas personas que estamos acostumbradas a ver en unos segundos en un titular y pues dejamos de lado todo, no nos permite esa forma de acercamiento, conocer, comprender cuál es la situación y qué hay detrás de mucho de lo que nos llega, ¿no? No me quiero extender mucho. Para terminar, creo que me gustaría decir que creo que es un libro fundamental para toda persona que quiera saber qué está pasando en la frontera sur, cuáles son las consecuencias de las políticas migratorias, no ya en estadísticas, sino justamente en historias, en trayectorias, en experiencias, ¿no? Quiero terminar esta breve presentación, luego pues después de la exposición de Elena, pues tendremos tiempo para preguntar, para dialogar. Me gustaría terminar haciendo referencia a una de las historias, ¿no? De las muchas con las que se cruza la autora en este libro, ¿no? Es un refugiado con estatuto de refugiado, se llama Dana, y ha sido deportado por Marruecos al desierto hacia Argelia, ¿no? Y cuando ella se relata en ese viaje en el que con otros colegas van detrás de estas caravanas de migrantes y refugiados que están siendo expulsados, deportados, ¿no? Recibe la llamada de Adana en ese viaje y le dice, háblame para que no me muera, ¿no? La importancia de la palabra, la importancia de la voz del otro, que le da fuerza en este caso a Dana para seguir luchando, ¿no? Y quiero rescatar eso, la importancia de la palabra. Muchas gracias, Elena, por este libro, ¿no? Por estas palabras, por tu lucha por defender la vida y porque las voces de estas personas y las consecuencias de las políticas que se están desarrollando, pues que tengan cuerpo, que tengan vida, trayectoria, que tengan experiencia, que nos llegue a nosotros, gracias a tus palabras, pues esas historias, ¿no? Sin más, pues te dejo la palabra y luego volvemos, si te parece, alguna de las cuestiones que nos planteas en tu libro. Bueno, muchísimas gracias, Jason, Natalia. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a este maravilloso evento que se llama Cartagena Piensa. Yo lo decía a los compañeros periodistas que me entrevistaron en los diarios territoriales, que es muy importante recuperar, ¿no? Desde lo local el pensamiento, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos difíciles en los que los rumores se convierten en verdades y que desde lo local se propongan espacios de debate y de construcción de pensamiento es algo importantísimo. También decía que, bueno, que tengo como sensaciones muy, muy lindas al estar en vuestra comunidad, en vuestra tierra, porque soy de Almería y bueno, somos vecinas. Además, compartimos muchas realidades, algunas muy buenas y muy lindas y otras que necesitamos trabajar de forma conjunta para mejorar, ¿no? Como los compañeros y compañeras migrantes que trabajan en situaciones bastante complicadas en el campo. Y también porque tengo el placer de conocer a personas que luchan desde vuestros espacios, como son las oblatas, ¿no? Compañeras de lucha contra la trata,
pero también otras organizaciones como Convivir sin Racismo, que están, bueno, poniendo el debate de los derechos humanos, de los derechos de las personas migrantes en vuestra tierra. Y yo creo que tener referentes tan importantes, tan cerca, hacen también que podamos construir, ¿no? Trabajar para construir una sociedad más justa. Bueno, escribir este libro no fue fácil, fue un camino muy duro, sobre todo porque yo soy muy celosa de mi intimidad, no soy una persona, me cuesta mucho, ¿no? lo público, y escribirlo en primera persona, elegir esa crónica periodística, también yo soy periodista, vengo del mundo del periodismo, fue complicado. Pero era muy importante para mí hacerlo en primera persona. Importante porque hay una cosa que yo creo que siempre estamos, cuando hablamos de pensamiento, ¿no? Tenemos siempre en la mirada en ese pensamiento que viene desde las instituciones, desde la universidad, desde la cabeza, ¿no? Ese pensamiento que Kant nos ha vendido, ese pensamiento como moderno o posmoderno, ¿no? Y nos hemos olvidado de muchos otros saberes, ¿no? De ese saber que viene de la experiencia. Yo siempre digo que a veces estoy en foros, ¿no? y que me parece terrible cuando estamos en un foro, ¿no? Y empiezan a decir el experto de tal, el experto de cual, y cuando hay, por ejemplo, una mujer racializada o una compañera que está en ese espacio, no se la llama experta, sino que se la llama testimonio. Pero es que ese testimonio tiene a veces mucho más saber y mucho más contenido político que el pensamiento que se puede hacer desde las instituciones o desde la academia, ¿no? Contarlo en primera persona reivindicaba también mi experiencia con esos saberes, ¿no? El haberme encontrado de nuevo con ellos. Yo creo que los olvidé en un momento dado de mi vida. Esos saberes los tenía mi madre, los tenía mi abuela, los tenía en esa memoria, ¿no? Histórica de luchas que tenemos también en el Estado español, que en un momento de mi vida me desconecté de ellos y que las comunidades migrantes y los compañeros y compañeras me volvieron a llevar, ¿no? a esos saberes. Escribirlo en primera persona significaba también entender que el saber pasa por las entrañas y que el saber pasa también por el corazón. Y aunque fue muy complicado, a veces, ¿no? Cuando la gente lo lee, pues me dice, uy, parece una novela negra, ¿no? Porque hay como una trama, ya gracias a los medios de comunicación sabemos cómo terminó, pero hay una trama en la que se va desvelando quiénes estaban detrás, ¿no? Que al final eran, yo no podía, ¿no? Pero al final son las cloacas del Estado, ¿no? Todos esos resortes que tienen los estados, como decía Natalia, para callar y para investigar a las personas defensoras de derechos humanos. Esto no solo pasa en Latinoamérica, ¿no? El Estado español tiene muchos programas en los que trae a descansar a defensoras de otros territorios. Sin embargo, el propio Estado estaba persiguiendo a una defensora de derechos humanos. Entonces, el libro cuenta cómo desde el Estado español, bueno, pues se crea todo eso y cómo se envía, ¿no? Bueno, y acabo siendo también criminalizada en Marruecos, que es mi lugar de residencia. Tiene algo, ¿no? Ese sentido de novela negra, pero y ese sentido, ¿no? de autobiografía, de experiencia, de crónica periodística también, ¿no? De esa crónica periodística que relata, ¿no? La vida de personas, ¿no? En un determinado contexto social, ¿no? Y ese contexto es el territorio de frontera, que muchas veces no entendemos cómo se ha ido construyendo. O sea, lo que tiene también de importante mi experiencia o la experiencia de todos estos años es que justo en aquel momento empezaban las políticas de externalización de fronteras y yo me fui a investigar aquello. Era
cómo se construyen políticas en las que son los terceros países los que van a ejercer de estados cinturón subcontratados para también controlar el movimiento. Y aquello empezaba de forma incipiente y luego durante los años hemos visto cómo aquello ha sido la política europea. ¿Cómo es esa política europea? Esa política europea que hace que tengamos Lesbos, que hace que tengamos ahora un campamento parecido a Lesbos que se está montando en Canarias, que hace que haya acuerdos Grecia-Turquía, que hace que haya acuerdos España-Marruecos, Francia-Túnez, Italia, Argelia, y que se creen todos esos estados cinturón, o que hace posible que hoy haya patrullas militares francesas en Níger y en Mali con el concepto de control migratorio, y que hace posible también que haya patrullas militares del Estado español en aguas territoriales mauritanas y en aguas territoriales senegalesas. Todo eso comenzaba a ser incipiente. Pero claro, eso tiene, no solo son macropolíticas, tiene un impacto en las personas, ¿no? Y el contar las historias de compañeros y compañeras, hay muchísimas más historias. Fue difícil elegir qué es a quién quería poner en esas páginas, pero tuve que hacer una selección. Por otro lado, también fue fácil rememorar todas aquellas historias que iban a ir de hilo conductor de las políticas. La idea era contar lo que estaba pasando en presente en el procedimiento judicial y a la vez ir hacia atrás y contar esos años, esos 18 años de esas 2 décadas de trabajo en la frontera y de reflexión política al final a través de las propias comunidades migrantes, ¿no? Contar esa política que se estaba construyendo, pero contar también las resistencias a través de esas historias. No solo hay política en la represión, ¿no? Y en los intereses de las empresas que están operando en el control migratorio, sino que también hay política en las comunidades migrantes que se autoorganizan para hacer esos tránsitos migratorios y para hacer los cruces, ¿no? Hay conceptos políticos muy importantes, ¿no? Como no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar. El libro no parecería un libro escrito con lenguaje muy político ni sociológico, pero al final, como decía Natalia, sí es un libro que apuesta por políticas que defiendan la vida. Y esas políticas que defienden la vida se hacen a través de la reflexión de todas aquellas personas que en esa lucha dieron la vida por ella o que lucharon y tuvieron la suerte de estar con nosotras hoy en día. Por eso, decir también que las primeras personas defensoras de sus derechos son las personas migrantes, que muchas veces son ellas las que nos están recordando cuáles deben ser las bases de una democracia, ¿no? ¿Cuál es la base de una democracia y cuáles son las cosas que hemos ido perdiendo por ese miedo, ¿no? Por ese discurso, por ejemplo, el discurso racista, ¿no? Que al final ese discurso está ocultando también un negocio muy importante, que es uno de los grandes negocios del siglo XXI. Rememorar los 20 años no fueron las 2 décadas, no fue complicado, porque yo soy muy, bueno, me gusta guardar mucho todas mis libretas. Yo siempre trabajo con una libretita y voy apuntando, voy dibujando, guardo fotos, cartas. Entonces saqué todo aquello que tenía guardado, donde había conversaciones, donde había anotaciones, donde había grabaciones de mis investigaciones, porque mi trabajo fundamental hoy día es el de la investigación social, ¿no? Como también ha dicho Natalia. Y a partir de ahí, con mi memoria, pues reconstruí todo aquello, ¿no? El libro también
tiene una parte muy importante para mí, que era recuperar esas luchas, conectar las luchas, ¿no? Entender cómo se tejen redes, ¿no? Y no solo las luchas se conectan desde distintos espacios, sino conectar las luchas de forma temporal. Es decir, nosotras estamos aquí porque venimos también de determinadas luchas. Y empecé a pensar, ¿no? A pensar en mi familia, a pensar en mi madre, en mi abuela, bueno, mujeres jornaleras, ¿no? Andaluzas, jornaleras, con todo ese peso y ese significado, mujeres que habían vivido una guerra civil y después una dictadura, ¿no? A recuperar sus estrategias, y que eran estrategias muy parecidas a las estrategias de las mujeres que estaban atravesando las fronteras, ¿no? A encontrar ese común, ¿no? y ese tejer redes. Creo que un momento importantísimo fue la decisión de escribirlo, pero también fue el saber que el libro era necesario, ¿no? Cuando empecé a hablarlo con mis compañeras, con todas las personas que se ocupan de mi protección, yo entendí, a base de golpes, ¿no? de la vida, que una mujer defensora que es criminalizada, es muy difícil que la criminalización termine, que la criminalización encontrará otros caminos. En este caso ganamos 2 batallas muy importantes, que fueron las batallas judiciales, pero yo he sufrido agresiones físicas, un intento de asesinato, y sigo sufriendo, como muchas otras defensoras, como bien ha dicho Natalia, una persecución que siempre estará ahí hasta que el Estado cese, ¿no? Los estados y sus intereses económicos, sobre todo, porque detrás al final hay unos intereses económicos grandísimos, cesen en sus actividades. Y por lo tanto, bueno, mantener esa protección es importante. El libro era necesario ser contado no solo por mí, ¿no? sino por todas las compañeras y compañeros que están también en la frontera y que están defendiendo derechos, ¿no? o que están en otros lugares defendiendo derechos. Por eso el libro también debía ser un instrumento de protección colectivo, un instrumento en el que las personas, ¿no? entender qué es lo que pasa, entender que desde los Estados europeos se está persiguiendo a defensoras de derechos humanos, entender el coste y entender que hay que tejer redes de protección. Para mí, además, eso fue importantísimo porque yo me enfrentaba a, no quiero desvelar muchas cosas, pero las veréis en el libro, a lo que estaba dentro de los dosieres de la policía española, de la UCRIF, que era quien había dirigido la investigación contra mí, ¿no? La UCRIF, que además, yo cuando vi esos dosieres, pues imaginaros, porque la UCRIF, yo he estado con la UCRIF en Murcia, ¿no? En eventos contra la trata, porque mi trabajo también es un trabajo de lucha contra cualquiera que vulnere derechos, y en este caso contra las redes también. Y yo no podía entender cómo una policía en la que yo había estado, ¿no? en distintos foros, y una policía que decía defender los derechos de las mujeres víctimas de trata, era la misma policía que podía también perseguir a personas defensoras de derechos. Era como muy loco. Y contarlo era importante, ¿no? Contarlo para que eso fuese una herramienta, como os decía, ¿no? Una herramienta de protección colectiva. Quisieron hacer de mi caso un caso ejemplarizante. Quisieron que una condena tan enorme y tan terrible a la que yo me enfrentaba fuese lo que llevase a que otras personas tuviesen miedo, ¿no? Siempre me pregunté por qué me eligieron a mí, ¿no? Yo creo que me eligieron a mí porque, bueno, porque era lo menos institucional, ¿no? Creo que pensaron, bueno, no vamos a ir contra una gran organización, pero podemos ir, ¿no? Ella por su situación está en otro país, pensaron que no tendría mucha red y que sería una presa fácil. Lo que pasa es que sí que la tenía, ¿no?
porque como dice Natalia, el libro está lleno de amor y de vida. Las redes, hay una serie de poderes, ¿no? Poderes económicos, poderes políticos, pero también hay ese poder, ¿no? Que yo he visto también en la frontera, ese poder de defensa de la vida, ese poder del amor, del cariño, de construir trincheras donde sembremos lucha, pero que esa lucha crezca con amor, ¿no? Y yo creo que ahí fue una clave importantísima. En mi caso, era inmenso ver cómo desde personas marroquíes, ¿no?, a las que me encontraba en el mercado, a compañeros subsaharianos, que desde distintos países me llamaban diciendo que estaban haciendo rezos colectivos, a gente en el Estado español que iban desde los arzobispos a organizaciones bueno, anarquistas, y que todo el mundo estableció un consenso, que era un consenso importantísimo, porque hemos llegado a tales mínimos en los estados respecto a los compañeros y compañeras migrantes, que se ha normalizado que por cruzar una frontera una persona deba morir. Y llegamos a un consenso que era mínimo, pero que es muy revolucionario hoy en día, que es defender el derecho a la vida no es un delito. Y creo que a través de ese consenso se tejieron unas redes hermosas, también con otras defensoras en otros lugares del mundo, que también defienden la vida, porque al final estamos ante un sistema de necropolítica, un sistema depredador. Entonces las compañeras que están defendiendo el río, ¿no?, que le costó la vida a Berta Cáceres, o a la compañera Mariela Franco en Brasil, esas mujeres que defienden su río para no ser expulsadas de su territorio, están defendiendo la vida de las extractivas. Cuando las mujeres salen de ese territorio, además se tienen que defender de la criminalización de la migración, ¿no? Entonces, al final encontramos eso que nos unía, ¿no?, y es hacer políticas de vida frente a todas estas políticas de muerte que en el caso de Europa vemos cada día en las fronteras. Este año, mis compañeras del colectivo Caminando Fronteras bueno, han logrado sacar unos datos, hemos sacado unos datos en los que más de 2.000 personas perdieron la vida durante el año 2020 en la frontera, intentando llegar al Estado español. Más de 2.000 personas. La mayoría de los cuerpos, más del 90% de los cuerpos de esas personas, no han sido recuperados y seguramente no se recuperarán. Los cuerpos que se recuperan no son además identificados con la suficiente diligencia. Las familias que buscan no tienen administraciones y organismos en los que buscar y a los que demandar. El Centro Nacional de Desaparecidos del Estado español, por ejemplo, no cuenta a estas personas desaparecidas en frontera, ¿no? Esto es terrible, porque no solo negamos la vida, sino negamos la muerte y negamos el derecho de duelo de las familias. Por lo tanto, defender la vida es hoy muy importante, porque además yo creo que desde el Estado español se comprende, y desde muchos lugares se comprende lo que significa esas muertes en la frontera, esas muertes invisibilizadas y esas muertes sin tumbas. Sabemos, ¿no?, que tenemos en el Estado español muchas personas en las cunetas todavía, y que ese dolor que sienten las familias de las personas migrantes es un dolor que muchas personas del Estado español pueden comprender. Es complicado poner todos estos temas en agenda cuando tenemos un discurso racista que está tapando toda esta realidad, que está normalizando esas muertes en frontera, un discurso racista que viene también desde las instituciones. Tenemos una estructura racista dentro del Estado español y hay que trabajar para que esa estructura racista desaparezca, si queremos de verdad estar en un Estado democrático. Y no solo hay que trabajar para eso, sino que hay que trabajar para la reparación de todo ese dolor, y lo sabemos también, que la reparación es muy importante, pero también sabemos que el Estado español no es un Estado
que esté acostumbrado a la reparación. Lo sabemos por la experiencia de todas las cunetas que hay todavía, de todas esas personas que hay sin identificar en las cunetas, y lo sabemos porque siempre nos dijeron que no había que tener memoria, que había que olvidarse, que lo que interesaba era ahora este mundo moderno en el que al final hay ciudadanos de primera, de segunda, y no solo ciudadanos de primera y de segunda, sino también esclavos y esclavas, que lo hemos visto también durante el confinamiento, como muchas personas en condiciones de pseudoesclavitud, en condiciones de servidumbre, estaban recogiendo las frutas y las hortalizas sin poder protegerse contra el COVID para que otras personas que tenían el privilegio de poder ser confinadas siguiesen confinadas. Por lo tanto, es un momento importantísimo para poner todo esto sobre la mesa, para pensar y reflexionar juntas qué tipo de democracia queremos para derrumbar ese racismo que perpetúa la muerte en las fronteras y para iniciar procesos de conocimiento de la verdad. Debemos saber lo que está pasando y por eso foros como estos son tan importantes. Y que esa verdad la tengan las familias caso por caso, persona por persona. Debemos iniciar procesos de reparación. La reparación no es solo ir a un juzgado, la reparación es dar una respuesta a una persona o dejar que una persona ponga una denuncia cuando llega a comisaría y dice que su familiar salió en una embarcación y que nunca fue encontrado. O enviar un puñado de tierra de donde apareció el cuerpo si la persona no ha podido conseguir un visado, para que ese puñado de tierra donde murió sea enviado al país de origen y que sea enterrado junto a los ancestros. Porque tenemos que iniciar procesos de justicia, porque hay responsables de lo que está sucediendo y responsables de las muertes. Tenemos que ver que con tantas muertes no hay ningún juzgado que haya logrado decir quién es el responsable. Siempre ha tenido que ser los tribunales internacionales y sobre todo ir hacia una no repetición. Me hubiera gustado no escribir nunca, no haber tenido que escribir nunca este libro, no solo por mi proceso judicial, sino porque las fronteras hubiese otra realidad, pero tuve que escribirlo y lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. Y bueno, pues como os decía al principio, creo que estar aquí hoy, estar juntas, estar reflexionando y pensando, no tenemos por qué tener las mismas ideas, pero sí que creo que podemos encontrarnos, que hay un espacio donde las personas se encuentran y es el espacio de la vida, ¿no? Del compartir y de protegerse y el de la solidaridad. Los derechos humanos deben estar en la agenda de todos los partidos políticos, de todos. Todos los derechos humanos deberían estar en esa agenda. El antirracismo debería estar en la agenda de todos los partidos políticos también. Y trabajar desde lo local para que no haya diferencias, para que las personas que viven en un territorio puedan disfrutar de los mismos derechos y para que las fronteras no causen las muertes que están causando ni ese dolor por desvelar los intereses que hay detrás, también es una responsabilidad de la ciudadanía. Espero que, no sé, las que hayáis leído el libro, que lo hayáis disfrutado. Mucha gente me dice que se lee muy rápido, que engancha y que sobre todo que os sirva, ¿no? Que, no sé, que ese rato sirva para trasladaros a mi mundo, a ese mundo que hemos vivido muchas personas durante esos 18 años y que podáis amar y querer como yo lo hago a las personas, a las historias y a las personas que están entre esas páginas. Dijimos que íbamos a hacer una presentación pequeñita, así, en general, y que lo que íbamos a intentar era tener un poquito más de debate y dar espacio a las personas que estáis conectadas para, bueno, para responder y para pensar juntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elena. La verdad que impactante tu discurso, la trayectoria de tu trabajo. Nos sentimos encantados en Cartagena Piensa y a nivel personal me siento representado por esa defensa de los derechos humanos. Soy también una persona que me reconozco como migrante y te digo de mi parte subjetiva que es muy importante que las voces de los migrantes estén. También así lo considera Cartagena Piensa y por eso todos los programas intentamos incluir un acto no solo en el que se aborde la temática de las migraciones, sino en el que los actores migrantes que viven esa experiencia también estén transmitiendo sus discursos y, como tú dices, su memoria, ¿no? Rápidamente vamos a dar la palabra nuevamente a Natalia. En el chat solo tenemos por ahora una pregunta, pero los seguimos y las seguimos animando para que participen, transmitan sus dudas o sus comentarios a través de esta plataforma que pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla, preguntas y respuestas. Bueno, entonces doy paso a Natalia por si tiene ella alguna apreciación. Adelante, Natalia. Sí, yo creo que mientras se va animando el auditorio, podemos seguir conversando mientras recogemos esas preguntas que vayan surgiendo. No sé, son tantas cosas, creo que como decía antes, ¿no? El libro es una experiencia, eh, para mí me ha encantado realmente. Había leído muchas cosas de las que habías escrito y bueno, pues seguir el trabajo de una compañera pues no impide que descubras, como en este libro, pues muchas otras cosas, ¿no? Quisiera empezar quizás empezando por la cuestión y planteándote bueno, yendo al título del libro mismo, ¿no? La situación de la mujer. En primer lugar, quizás el hecho de ser una activista defensora de los derechos humanos mujer, ¿no? En primer lugar, quizás un poco de referencia al hecho de ser mujer, ¿cómo crees que ha influido en todo este proceso? Y en segundo lugar, con respecto a las mujeres migrantes, ¿no? Porque en tu libro mmm, hacías referencia a la violencia contra las mujeres tiene un componente, otro componente en la frontera, ¿no? Que tiene que ver con al sufrimiento de esos cuerpos relacionados, ¿no? Cómo son utilizados por la industria de la trata, por la industria criminal, también la relación con el control migratorio, ¿no? Cómo son también utilizadas por el propio sistema de control migratorio. Entonces, me gustaría si pudiésemos empezar, si te parece, por esas dos dimensiones, ¿no? Como tu propia experiencia como mujer y de lo que has visto de la mano de las mujeres migrantes. Bueno, yo tuve que aprender que a una mujer defensora se la ataca no solo por defender derechos, sino también por ser mujer, ¿no? Lo cuento en el libro, ¿no? Que yo tuve que abordar un dossier de la policía española que era totalmente misógino. Jamás me hubiera imaginado que un policía del Estado español pudiese atreverse a escribir esas cosas sobre una mujer, sobre una ciudadana, ¿no? Pero efectivamente se me atacó a mi condición de mujer, ¿no? A las mujeres se nos ataca, también lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Pues yo he recibido fotos de mujeres desnudas y descuartizadas, ¿no? Diciendo que eso me iba a pasar a mí. Los insultos a los que todo el mundo alude, ¿no? Que si era una puta, que si vas a recibir que te violen y no, pues todo esto le pasa a las mujeres defensoras y efectivamente no le pasa a los hombres, o ataques a mi familia, ¿no? A mostrar si tengo hijos, hijas, cómo son, qué pasa con ellos, mostrar también mis relaciones sexuales o presuntas relaciones sexuales. Todo eso fue construido, ¿no? En un dossier por parte de la policía de un Estado europeo, de un Estado que se llama democrático. Claro, yo no entendía nada hasta que las otras compañeras defensoras de otros territorios me explicaron que esta es la forma en la que se ataca específicamente a las mujeres, que nuestros cuerpos, bueno, al final nos definen
y definen también la violencia, una violencia específica. De esa violencia específica, además, como bien dices, yo había estado hablando en mis investigaciones, ¿no? Yo estaba investigando sobre mujeres migrantes, sobre mujeres víctimas de trata, pues en Colombia, investigué en Camerún, en Nigeria, pero también en Europa, ¿no? En Dinamarca, en Alemania. Y claro, yo eso ya lo hablaba, ¿no? Lo tenía, ¿no? En mis investigaciones, en mis informes. En el informe, por ejemplo, que hice para el Defensor del Pueblo del Estado español contra la trata, pero claro, verlo con nombres y apellidos, con tu cuerpo, ¿no? Era impresionante, ¿no? Y eso me hizo acercarme mucho a las compañeras, ¿no? Justo durante el procedimiento judicial yo trabajaba con Alianza por la Solidaridad en un proyecto que se llamó, un informe que hicimos precioso y hermoso, que se llama Alzando Voces, y que yo os recomiendo que leáis. Y las mujeres, fue maravilloso porque las mujeres sabían que yo estaba en medio del procedimiento judicial y ellas eran las que buscaban las condiciones de protección para que yo pudiese entrevistarlas y para que yo pudiese estar con ellas. Y no solo hablábamos de lo que les estaba pasando a ellas respecto a la violencia, sino que ellas me decían, ¿cómo estás tú con esta violencia? Y además me daban estrategias de resistencia, ¿no? Hay dos cosas muy importantes para las mujeres en estos contextos y uno ha sido, yo creo que ha sido clave, y es la victimización, ¿no? Que es otra forma de violencia contra las mujeres, tú lo decías antes, ¿no? Esas políticas de la compasión. Muchas de las mujeres te decían, mira, es que no queremos ser víctimas, queremos ser sujetas de derecho, porque es verdad que el cuerpo de la mujer también ha servido para atrapar las violencias del sistema. El cuerpo de la mujer también ha servido, paradójicamente, la trata ha servido para tapar, era lo que decía al principio, imaginaros que la misma policía que defiende a esas mujeres es la misma policía que ataca a defensoras de derechos humanos. Entonces, es como si hubieran usado la trata para limpiar la imagen de la frontera. Sí, salvamos a las mujeres, pero es que las mujeres no necesitan ser salvadas. Son estrategias de las políticas de la compasión. Sabemos que los estados europeos que se llaman democráticos no pueden mostrar la violencia de forma tan visible. Por eso hay estructuras humanitarias compasivas que tapan, ¿no? Que nos traen a ese Salvador y Salvadora Blanca, y en eso la trata ha sido un instrumento muy importante para tapar esas violencias. Por eso nosotras siempre, muchas investigadoras, y tú lo sabes, Natalia, hemos dicho que la trata no puede estar en manos de una policía de control de fronteras, que hay otras alternativas y hay otros estados que trabajan de forma diferente respecto a la protección de esas mujeres y a la policía y a la formación de la policía que tiene que encargarse de esa protección. Entonces, esa victimización de las mujeres es terrible, porque además el paternalismo también tiene mucho daño, y porque cuando una víctima no es como tú te la imaginas, cuando una víctima no viene llorando, cuando una víctima es fuerte, cuando una víctima tiene sus propias estrategias, ya no le gusta al sistema, ¿no? Y muchas mujeres que no tienen esa posición de víctima o que no aceptan la posición de víctima que el sistema no les da, son malas mujeres, ¿no? Son malas madres y se les quita a los niños, ¿no? Que eso pasa mucho también en la frontera con las madres migrantes o con las madres migrantes que están dentro de los territorios ya. Y las mujeres con las que nosotras hemos trabajado nos han enseñado mucho las estrategias de la violencia del camino, pero también de la violencia institucional. Yo me acuerdo unos talleres que hicimos donde las propias mujeres decían, mira, sí, yo tengo una deuda, yo he venido con una red, pero cuando soy deportada, esa red me trae de vuelta. Sin embargo, hay mujeres que en una deportación mueren porque nadie las puede recoger de esa deportación. Y esa deportación está hecha por las instituciones. Muy bien, es verdad que yo tengo que pagar una deuda y soportaré violencia, pero es que esa red me va a llevar a donde yo quiero ir. Sin embargo, la institución, además de violarme durante las redadas, por ejemplo, porque el tema de la violencia sexual, recordemos que al final en la frontera hay un sistema de guerra, porque son las empresas de armamento
las principales empresas de armamento, quienes están operando en la frontera, quienes hacen el control migratorio. No nos engañemos, no es cuestión de discursos de extrema derecha. Las políticas son las mismas en todos los estados, iguales, porque los intereses económicos de las empresas están operando tanto en Italia como en Francia, como en España, como en todos los países, como en Grecia. Entonces, bueno, pues es una situación de guerra, y de guerra de baja intensidad, donde las víctimas solo vienen de un lado. Y como tú bien sabes, Natalia, el cuerpo de las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres es un arma de guerra. Y lo hemos visto en muchos conflictos. Entonces, ellas, además, era impresionante decir qué violencia elijo, ¿no? La violencia de mis compañeros del camino, la violencia de las redes, la violencia del tránsito, la violencia institucional. Dime, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es la que tengo? ¿Qué me está dando una y otra, no? Y luego ver la resistencia, ¿no? Sí, cuando llegamos a este lugar sabemos que podemos ser violadas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cuando llega una nueva, nos agrupamos con ella, le decimos ¿no? Lo que puede pasar. Estrategias como, bueno, la hemos visto, además son estrategias muy parecidas en muchas fronteras, ¿no? Lo vemos con las mujeres que hacen todo el tren este de la bestia para llegar a Estados Unidos, que se ponen también inyecciones porque saben que serán violadas, se ponen inyecciones de estas de 3 meses para al menos no quedarse embarazadas, ¿no? Entonces, era como muchas mujeres que enfrentan violencia tienen estrategias muy parecidas, pero yo creo que lo más importante de esto es ni las mujeres migrantes son criminales, ni las mujeres migrantes, hablo en general, son víctimas en el sentido entendedme bien, en el sentido, por ejemplo, como se entiende una víctima, muchas veces ellas, otra vez en un taller, me decían, mira, es que yo he llegado a un centro y en ese centro lo primero que me han preguntado es, ¿cuántas veces has sido violada? Y yo me he encontrado frente a esa mujer blanca que no conozco de nada, que me está preguntando cuántas veces he sido violada y que me está preguntando si tengo una deuda y que me está preguntando, y yo no la conozco de nada. Dice, me he sentido violenta y he empezado a llorar y llorar y llorar, ¿no? Porque ese es el sistema de acogida también humanitario. No trabajar en procesos, sino trabajar. Yo me ponía, yo decía, es verdad, imagínate que yo llego ahora a Noruega o llego a China, donde no entiendo nada del contexto y una señora se pone enfrente de mí y me dice, no, sé que has sido violada, ¿cuántas veces? Tienes que decirlo. O sea, era como, es una violencia. Pues no en ese concepto de víctima las mujeres tampoco se reconocen. Las mujeres son sujetas de derecho. Y así es como hay que verlas, ¿no? Y entonces, en ese marco tienen la capacidad de decir al sistema qué es lo que quieren, cuál es su camino, cuál es su enfoque, cuáles han sido sus resistencias. Pero al final el racismo opera de otra manera y lo único que hace es apoderarse, además del dolor de ese cuerpo, para seguir justificando su violencia, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que tenemos, que hay que revisar y que es muy importante que se ponga de manifiesto. Sí, Elena. Tenemos muchas preguntas. No sé si Natalia quieres empezar con alguna o yo me animo con algunas de las que he leído. Ya hay varios temas, sobre todo varios ejes. Sí, creo que podemos empezar, como hay muchas preguntas, recogiendo un poco esas inquietudes del público. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Antes que nada, tenemos una copiosa asistencia, ya 180 personas de media. Muchas felicitaciones para Elena, también para Natalia. Alguien pregunta las implicaciones del COVID en este contexto en los procedimientos de control de la movilidad y, bueno, la posibilidad de que haya aún más criminalización contra las personas que vienen principalmente de los países del sur. ¿Qué piensas, Elena? Pues sí, pensé que me ibas a hacer varias y las estaba apuntando, pero bueno, contesto directamente. A ver, durante el momento más duro de confinamiento, y eso lo sabéis perfectamente en vuestra región,
no pararon las embarcaciones, las pateras. O sea, durante el momento más duro hubo un montón de salidas de personas desde Argelia, que son las personas que mayoritariamente llegan a vuestra región. No solo a vuestra región, sino también a Valencia y también a las Islas Baleares. Durante este momento fue un momento muy importante y durante el año 2020 la zona atlántica también ha seguido saliendo mucha gente, sobre todo, por ejemplo, de Senegal, también por efecto del COVID. O sea, el COVID está siendo un agente de expulsión de las personas de sus territorios, porque justo, por ejemplo, en Senegal, a la misma vez que se firmaba otro acuerdo de pesca con Francia y que ese acuerdo de pesca dejaba sin trabajo y sin caladeros a los jóvenes de nuevo, ¿no? Porque son las empresas europeas las que van a pescar en sus caladeros, esos mismos jóvenes que en medio se habían reciclado con el turismo se corta y es cuando empiezan a salir otra vez los cayucos desde Senegal, ¿no? El COVID ha sido un efecto expulsión claro, tanto en Argelia como en zonas de Marruecos también, como también en Senegal. A la misma vez ha sido una justificación para hacer crecer el racismo y la xenofobia. ¿Cuántas veces habéis oído a vuestros dirigentes durante este tiempo decir que los que venían en patera eran los que contagiaban? Cuando los que venían en patera eran los que se estaban haciendo PCR y los que estaban llegando por avión no estaban haciendo PCR, ¿no? Pero esto es muy curioso, fijaros cómo opera el racismo, que esto sucede en Canarias, cuando llega una patera, sucede en Canarias que dice, bueno, ha llegado esta patera y así es como se ha contagiado el COVID, tal, tal, pero a la misma vez sucede en el Layún, en Marruecos. Al mismo tiempo, allí sabemos que hay un brote de COVID que ha surgido en una zona de las empresas pesqueras, donde las empresas pesqueras de transformación del pescado también trabajan personas migrantes subsaharianas, y el discurso es el mismo. El discurso son los migrantes quienes han traído el COVID. O sea, también ese discurso es igual. Y a la vez son las personas migrantes las que siguen haciendo los trabajos esenciales de mayor riesgo y de las que nadie se acuerda porque al final están en situación de esclavitud. El COVID también sirve y va a servir, desgraciadamente, para que empeore la situación en la frontera, para que crezca el discurso del racismo, para que crezca el discurso del miedo y para justificar ese control del movimiento, que no olvidemos que es uno de los negocios más importantes de este siglo. Y por lo tanto, bueno, lo que nosotras hemos analizado son todos esos factores que os acabo de decir. De acuerdo. No sé si, Natalia, ¿ves alguna especialmente interesante? O... Algunas que tienen que ver también con las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Qué perspectivas ves con respecto a al futuro de estas políticas? Un poco lo has contestado con respecto a la importancia o el efecto COVID, ¿no? Pero algunas preguntas iban por esa línea, es decir, ¿qué papel tienen los estados o van a seguir jugando los estados de estos países tapón, países de tránsito, y si crees que puede haber algún cambio en las políticas de control migratorio? Creo, sobre todo por el negocio que esto mueve, que no va a haber ningún cambio. Mirad, este tipo de políticas de control migratorio permiten mantener un sistema neocolonial, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Francia que iba a mantener una estructura justificando en el control del movimiento una estructura militar tan fuerte dentro de determinados estados, basado en el control también de los movimientos, ¿cómo se llama? También los movimientos terroristas, ¿no? Entonces hay una presencia muy importante de Europa con un sistema neocolonial que además está protegiendo, ese sistema neocolonial militar está protegiendo los intereses de las empresas que también están allí extrayendo los recursos naturales, ¿no?
Ese sistema también es un sistema, habéis visto las cifras de Frontex. Frontex empezó en 2005, si recuerdo bien, y cómo se han disparado las cifras de esa agencia, que además esa agencia es una agencia muy oscura, porque nadie sabe qué hace Frontex con su dinero, o nadie sabe lo que hace Frontex. Yo, por ejemplo, sé una cosa que hace, porque lo he visto en mi dossier judicial. Investiga a defensoras de derechos humanos, porque es lo que a mí me ha pasado. Y de eso han acusado a Frontex, no solo en mi caso, sino en otros casos. Y es una agencia que además no está siendo controlada de forma eficaz por el Parlamento Europeo, y eso lo están denunciando muchos diputados. Y es una agencia que mueve millones y millones y millones de euros. Eso es terrible para una democracia, tener una agencia con ese nivel de oscuridad, ¿no? No hay transparencia. Yo creo que es muy importante para comprender estas políticas leer los últimos informes del Transnational Institute y, que ha publicado conjuntamente con el Centro DELAS, ¿no? que son, el Centro DELAS es un Centro DELAS por la Paz que se dedicaba siempre como a hacer informes sobre la industria del armamento. Y es tal la inversión de la industria del armamento en el control migratorio que el Centro DELAS, con el Transnational Institute, está ahora investigando sobre ello, ¿no? Y sus informes yo creo que son pioneros, porque desvelan el negocio que hay en la frontera, quiénes ganan dinero con todas esas muertes, ¿no? Vi en el chat un momento así rápido que una compañera decía 2.000 muertes. 2.170 son las muertes que hemos constatado desde el colectivo Caminando Fronteras. Claro que son más. Son más porque sabemos, por ejemplo, nosotras en la zona de Argelia, desgraciadamente, por la situación de Argelia, es una zona bastante, que nos falta bastante información. Pero las 2.170 las hemos comprobado. Entonces, claro que son muchas más, desgraciadamente. Imaginaros si ya 2.170 son pocas, ¿no? ¿Quién está ganando dinero con esas políticas? Por eso, yo decía antes, ¿qué diferencia hay entre las políticas de Salvini, las de Macron, o, ¿sabes? O las de Grecia o las de España respecto a la migración? Casi ninguna, porque al final lo que están protegiendo es a todas las grandes empresas que hacen lobby en el Parlamento Europeo. Eso es una decisión que se toma desde Europa, ¿no? No desde los propios países. Yo creo que ahí sí que hay muchos grupos políticos bueno, que dicen que hay una política común europea. No hay una política común europea en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, pero sí hay una política común europea en el respeto de los intereses económicos de los lobbies empresariales armamentísticos. Ahí sí hay una política común europea. Y yo creo que todo eso la ciudadanía tiene que saberlo, por transparencia. Y mucho me temo que si el negocio sigue creciendo, ¿no? Seguirán creciendo en poder, porque a la vez que el negocio militar crece, crece el poder de las redes, crece el poder de verdad de las redes criminales. Hay unas industrias criminales que nacen y crecen al calor de la militarización de las fronteras y de la pérdida de derechos de las personas. Cuantos menos derechos reconocidos, más espacio encuentran las redes criminales y las industrias criminales. Por eso, las políticas que se nos vende desde los estados de terminar con las mafias son políticas muy ineficaces, ¿no? De verdad, no se termina con las grandes redes, sino que, bueno, se acaba metiendo en la cárcel, por ejemplo, al capitán de una TOI, que eso, perdonadme, no es COVID, que yo sepa, pero nos protege la pantalla. El capitán de una TOI, que es una lanchita de juguete que cruza los 14 kilómetros del estrecho, como con las que se juega en la playa, y que al final te identifica quién es el capitán. Y decimos, ¿el capitán quién es? ¿El que rema? ¿El que está viendo el estrecho al fondo? ¿O qué? O sea, la lucha contra estas redes criminales es tan básica que ni siquiera es una lucha transnacional. O sea, muchas veces es terrible decir esto, pero se ha fracasado también en la lucha contra las industrias criminales, porque hay también industrias criminales en la explotación laboral y en la esclavitud dentro de los estados europeos, ¿no? Yo recuerdo siempre
Y hay también persecución, como decías, Natalia, de defensoras y defensores. Yo recuerdo siempre al chico, ahora olvidé su nombre, un compañero maliense que en el sur de Italia hay también un sistema de invernaderos parecido, ¿no? Se hace mucho tomate, parecido al de Almería y de Murcia, y trabajan 12 horas por 20 euros. Y se organizaron, ¿no? Se organizaron entre ellos, este chico, bueno, pues era como un líder, acabaron pegándole un tiro. Pero eso no se ve, nadie lo puso, dijo, no, es la mafia que le ha pegado un tiro. No, señores, no es la mafia que le ha pegado un tiro, es un defensor de derechos humanos que ha sido asesinado en Europa por defender derechos. ¿Y cuál es su derecho? El derecho a no ser explotado. Es que las situaciones de explotación son terribles. O sea, la política de fronteras no solo pasa en la frontera misma, la política de fronteras pasa entre los invernaderos de Murcia y entre los invernaderos de Almería también, y entre las mujeres que trabajan en los servicios de los cuidados, ¿no? Y entre las compañeras que están en las calles también y que están siendo criminalizadas. Creo que es algo más global y que desgraciadamente, y ahí coincido con Jason, creo que la solución a estas políticas vendrá de los saberes del sur y vendrá de los compañeros y compañeras migrantes y de las personas que se están autoorganizando también en los territorios. Y vendrá de ustedes ese cambio. Bueno, Elena, qué discurso tan potente. Eh, Te mandan muchas felicitaciones también desde Madrid, desde la Red de Ayuda de Refugiados de Leganés, y plantean una pregunta concreta sobre la posibilidad de contar con elementos jurídicos para, como una respuesta ante estas violaciones a los derechos de las personas migrantes. Mencionan concretamente la tragedia conocida del Tarajal, y si crees que puede ser el sistema jurídico un escenario en el que no solo las personas migrantes, sino las propias ONGs como la tuya puedan defender derechos. Lo de Tarajal ha sido un subir y bajar de emociones muy, muy, muy profundo para nuestra organización, para muchas organizaciones, pero para la nuestra en concreto también, ¿no? Nosotras aprendimos de la boca de una madre, fuimos conscientes de golpe, de la boca de una madre en Camerún, conscientes de lo que querían las familias, ¿no? Estábamos allí con una de las abogadas, la que representa a las familias, que es Patricia Fernández, maravillosa abogada, que seguro que la Red de Leganés la conoce porque es un referente en todo el Estado español respecto a esta lucha desde el derecho. Y claro, nosotras le estábamos explicando, ¿no? Le estábamos explicando, sí, se va a poner una denuncia, pero tú sabes, porque siempre es como la estrategia de las organizaciones sociales, ¿no? Tú sabes, pero esa denuncia seguramente la cerrará el Estado, porque ninguna denuncia que se ha puesto ha prosperado. Y luego iremos a instancias internacionales y esas instancias internacionales condenarán al Estado español, esa puede ser la hoja de ruta, nosotros explicándole nosotras. Y la madre dijo, no os estoy entendiendo. Si a mi hijo alguien le apuñala por la calle, yo lo que quiero es que en un juicio ver a quien le ha apuñalado sentado y que se siente frente a mí, que digan en nombre de mi hijo, no entiendo lo que me estás contando. Y a partir de ahí dijimos que tenemos que hacer lo que quieran las familias. O sea, no es la estrategia de cambio social que nosotras podamos. No. Es que eran sus hijos los que han muerto. ¿Cómo nadie se nos sabe? Entonces, sí que creo que hay que haber una estrategia legal, pero que igual en esa estrategia legal hay que poner a las personas en el centro. Y que además es muy difícil seguir las estrategias legales porque no se protege de forma integral a esas personas. Sabemos que esas personas están en condiciones
muy de vulnerabilidad, que no van a poder, si ya para cualquier persona en situación de privilegio es difícil seguir un sistema legal, imaginaros para unas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces lo legal debe ir acompañado de lo psicosocial, debe ser de una manera integral, para no revictimizar a las víctimas, para no revictimizar a las familias. Algo que a mí me parece esencial es decir, porque cuando se descubrió lo de Tarajal, ¿no?, que el Estado mentía, que no sé qué, que no sé cuánto, hubo un no reconocimiento, ¿no? De repente, ay, no, fue esta organización quien lo dijo primero, que el Estado mentía, no, fue este medio quien lo dijo primero, no, señores. O sea, lo del Tarajal se destapó porque ellos mismos sacaron los cadáveres e hicieron vídeos. Lo del Tarajal se destapó porque Nabil, Desiré y otros nos dieron las claves para ello. Y lo de Tarajal continuó porque las familias fueron valientes para seguir adelante, ¿no? Entonces, otra vez olvidamos quiénes tienen que estar en el centro. Entonces, sí a los procedimientos judiciales, pero sí a que las personas que están en esos procedimientos judiciales sean acuerpados como merecen y con una estrategia como se merece. Tarajal ha sido un infierno. Hemos tenido que leer sentencias que son vergonzosas para una democracia. Tuvimos que leer que una persona, como ellos se habían puesto en riesgo, no había que ir a rescatarles. Tuvimos que leer eso. Lo tuvieron que leer las familias. Se les siguió haciendo daño a las familias. Hemos tenido que soportar que años después aún los cuerpos que están enterrados en Ceuta no hayan sido identificados. Se ha cerrado el procedimiento judicial porque dicen que las familias no se han personado, y es que no se ha aceptado la personación de las familias porque no se han identificado a los cuerpos. Tuvimos que aguantar que no se hicieran, porque además incluso en la muerte, cuando se hacen las autopsias, no es lo mismo la autopsia de una persona vulnerable migrante que la autopsia que se hace a otro tipo de cuerpo. Eso hay que decirlo también. Entonces, por eso yo animo, claro que sí, si nosotras siempre tenemos con qué abogadas contamos, cómo podemos tal, porque es importantísimo, pero por favor no olviden que ustedes tienen sus estrategias desde los grupos, pero que la agenda y las estrategias de los compañeros y compañeras que forman parte de los procesos judiciales pueden ser diferentes, y que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Bueno, creo que nos queda unos últimos minutos para alguna otra pregunta. No sé si Natalia tienes alguna de las que haya en el chat o alguna tuya particular. Bueno, hay algunas que tienen que ver más con la experiencia. Voy a hacerte varias, como ya estamos un poquito en los minutos finales, de las que han surgido por aquí, algunas que tienen que ver con tu propia experiencia, ¿no? Si has seguido teniendo contacto con algunos de estos migrantes, con los que en este camino te has cruzado. Algunas que tienen que ver también, desde Oblatas te mandan de Murcia un abrazo, y plantean la cuestión de la ley de extranjería, ¿no? Las incongruencias de esta ley. Y en particular también alguna cuestión que yo tenía aquí prevista para hablar contigo tiene que ver con algunos estudios, los están mostrando algunos investigadores, la vinculación entre todo lo que tiene que ver con las políticas de control migratorio y las políticas de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, quería preguntarte si desde también tu experiencia en la frontera sur, si se ve claramente esta relación que están indicando, sobre todo en algunos países. Algunas organizaciones, por ejemplo, en el caso de Libia, lo muestran claramente, y en algunos otros no se sabe exactamente el alcance, ¿no? Pero si desde tu trabajo has visto que esta relación pues cada vez es más fuerte. Bueno, sí, mi experiencia, sí, sigo en contacto con compañeros y compañeras, ¿no? Con los que nos hemos cruzado en el camino y que compartimos, ¿no? Y que nos saludamos y que, bueno, compartimos. En el libro cuento también, ¿no? Como algunos de ellos, bueno, ya no están,
pero siguen estando, ¿no? Porque formaron una parte muy importante de mi vida. Y personas a las que le tengo muchísimo cariño, o víctimas de Tarajal, no, sus familiares. Ayer estábamos hablando porque falleció la mamá aquí todo el pésame para la familia, falleció la mamá de una de las víctimas de Tarajal, y también una de nuestras compañeras del colectivo les ha puesto al día siempre mantenemos contacto, pero además cuando llega el día 6 de febrero, pues antes de llegar, las familias le contamos todos los homenajes o las acciones que se vayan a hacer, y una compañera les ha puesto al día de todo lo que se estaba organizando. Y ellos también, por ejemplo, el año pasado, que no pudieron hacer algo más grande y más público, se juntaron, ¿no? Los familiares que no se conocían, se conocieron a través de las muertes de sus hijos, se juntaron, bebieron unas Coca-Colas juntos y nos mandaron fotos, ¿no? Diciendo, estamos aquí, nosotras donde estábamos le mandamos fotos, nosotras estamos también aquí, pero estamos juntas y estamos pensándonos y pensando a todas estas muertas y desaparecidas que también, bueno, pues en alguna forma son nuestras ya también. Y luego también no hay que olvidar que en el Estado español hay muchas familias que tienen a sus muertas y desaparecidas en las fronteras, ¿no? Que están ahí y que forman parte del día a día de nuestros territorios, que no están tan lejos, no están en África, ¿no? Y luego, respecto a la ley de extranjería, creo que los compañeros y compañeras de regularización ya, que yo os animo a que lo sigáis, no solo sigáis sus acciones, pero también ¿no? En esta línea de pensamiento, reflexión, ¿no? y de denuncia que están haciendo bueno, pues que no se puede acceder, por ejemplo, a las citas, lo que está pasando con la ley del asilo, porque además es que la ley de extranjería no solo es que sea una ley que aumenta el racismo, o sea, una ley racista, sino que la ley de extranjería no se cumple ni siquiera, ¿no? Es como, o sea, ni los mínimos que esta ley tiene de protección o de que le da algo a las personas, tampoco se están cumpliendo, y eso es terrible, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Arguineguín, en Canarias, es una cosa vergonzosa, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues había personas en 72 horas, tú tienes que ser identificado y después, pero había personas que habían pasado 10 días en ese muelle, y personas procedentes de naufragios. La ley de extranjería es una ley racista cuando un náufrago llega a territorio del Estado español y en vez de aplicar un protocolo, activar un protocolo de tragedias múltiples, de víctimas de tragedias múltiples que hay en el Estado español, lo primero que se le hace es pasar por una detención de 72 horas, sin tener en cuenta que puede haber perdido a sus hermanos, a sus hijos, y eso no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, hay muchas como esas, pero sobre todo hay una resistencia de compañeros y compañeras que yo creo que hay que seguirla, y que Regularización Ya o el Sindicato de Vendedores Ambulantes lo muestran muy bien. El colectivo, por ejemplo, de prostitutas de Sevilla, también ¿no? Son colectividades, SEDOAC también, las trabajadoras que están trabajando en el sector de los cuidados. Yo creo que son a ellas a las que hay que acercarse para ver qué se hace, qué pasa con esto de la ley de extranjería, y son a ellas a las que hay que estar ahí, ¿no? Acompañando como aliadas, ¿no? Pero son ellas las que están de verdad liderando lo que está sucediendo, y yo creo que es ahí a donde tendríamos que ir, ¿no? Respecto a los estudios y las políticas de cooperación, yo tengo mi compañera Mercedes Jiménez, que a lo mejor la conoces, Natalia, maravillosa antropóloga, que siempre dice algo impresionante desde hace muchos años, y es la utilización perversa de la cooperación al desarrollo para el control migratorio. Y es verdad. Cuando hablan de hay que hacerlo en origen para que no salgan, nosotros le decimos, sí, hagan ustedes de verdad una cooperación que no sea un expolio, que no sea un parche,
y que no se use de forma perversa el concepto de cooperación, que podía ser tan bonito y tan solidario, no se use para esas políticas de control migratorio. Y eso es así, lo estamos viendo con los fondos fiduciarios estos de la Unión Europea, y esa es una realidad. Otra realidad, que yo creo que es una realidad neocolonial y racista de nuevo, que habría que poner toda la carne en el asador para poder cambiarla. Y en ese sentido, yo tiro aquí un mensaje, ¿no?, a otros ministerios del Estado español. Yo creo que cuando hablamos de frontera, cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de muchas cosas, ¿no?, cuando hablamos de la acogida en Canarias, desgraciadamente el Ministerio del Interior parece pasar por encima de todos los otros ministerios, ¿no? No puede ser que sea algo tan poderoso cuando se está hablando de determinadas cosas que pasan dentro del Estado, ¿no?, de determinadas políticas. Tiene que haber una cooperación interministerial, ¿no? Entonces ahí está el Ministerio de Igualdad, está el Ministerio de Asuntos Exteriores, está el Ministerio de Inclusión, todos esos ministerios, ¿no?, deben cooperar. Yo creo que el Ministerio de Igualdad con el organismo que tienen contra la discriminación, creo que es clave también para entender las migraciones, y que deberían haber estado, ¿no?, deberían haber estado en Canarias, en Arguineguín, deberían, ¿no?, haberles dejado, ¿no? No hay que dejar todo en manos del Ministerio del Interior, que es lo que siempre está pasando. Creemos que tenemos la justificación de cuando hablamos de personas migrantes, que todo sea el Ministerio del Interior y que todo sean políticas de negación de derechos. Y eso no es verdad, porque en la teoría estamos en un Estado democrático. Tenemos que llevarlo a la práctica, evidentemente. Bueno, Elena, seguimos. Nos quedan unos últimos minutos. Saludamos también la presencia, las preguntas de Antonio Sicilia, del Círculo del Silencio. Como ya mencionaba Natalia, es una organización que constantemente realiza actos de defensa de los derechos de las personas migrantes. En este año ha tenido que aplazar parte de sus actividades, pero ha participado muy activamente en la organización de este acto. Antonio planteaba una pregunta que en parte ya has respondido en tu intervención anterior. Quisiera entonces yo plantear, si Natalia me lo permite, algo relacionado con la autonomía de las migraciones que mencionaste en algún momento. Esas capacidades que tienen los colectivos de migrantes en el territorio de crear estrategias, no solo para la movilidad, sino para contar sus propias historias. Y quería quizás pudieras ampliar cuáles son esos métodos, esos instrumentos, esos canales que utilizan los migrantes para guardar la memoria y para poderla más adelante relatar o, digamos, reconfigurar a partir de toda su experiencia migratoria. Mira, yo creo que en el libro, en el primer capítulo, cuando hablo de la ciudad de los bosques, es la primera vez que me doy de bruces con esa capacidad, ¿no? Es decir, cuando nos hacen el relato migratorio, es ese relato de avalancha, de invasión, de tal, de no personas, ¿no? Como si ese día no tuviese 24 horas, ¿no? Y la persona se levanta, o la persona se queda embarazada, o la persona cocina, o la persona, ¿sabes? Entonces, cuando vi esa autoorganización que cuento de la ciudad de los bosques, que no solo era las mafias y no solo era la invasión, sino que eran personas que pasaban meses en unos asentamientos y que tenían una autoorganización, que tenían un campo de fútbol, bueno, hecho por chiquillos del campamento que hacían partidos, que tenían una tienda donde se cargaban los teléfonos con baterías de coche, que los vecinos bajaban a vender el pan, que ellos se organizaban políticamente por nacionalidades y etnias, y después cada organización política tenía una organización central. Ahí fue cuando yo dije, perdona, ¿cómo estamos contando
las migraciones, ¿no? ¿Cómo estamos contando este pueblo migrante? Por eso yo siempre hablo de pueblo migrante, este pueblo migrante que se mueve, que no tiene tierra, pero que tiene cosas comunes, ¿no? Y además que es brutal, ¿no? Porque hay cosas comunes en distintas fronteras sobre las mismas estrategias que tú hablas o en distintos territorios, ¿no? ¿Cómo lo estamos contando? Y ahí me maravillé, ¿no? Por ejemplo, yo entendía, ¿no? Cuando se empezó a criminalizar a los manteros de una forma tan terrible en Barcelona, ¿no? Que los titulares de los periódicos decían: es una mafia porque cuando uno llega lo ponen a vender y la mafia está vinculada con el yihadismo porque son musulmanes, y todo esto llenaba los titulares. Y yo decía, claro, claro, cuando uno llega, cuando lo sacas del centro de internamiento porque no lo has podido deportar y lo dejas en las calles de Barcelona, sus compañeros que saben que no pueden acceder al trabajo pero que venden, le dan un espacio, le dan un plato de comida y le enseñan a vender. Porque esto, o cuando el menor cumple 18 años y los echas a la calle, así es como se organizan los manteros. Y además es una organización que es una construcción muy ligada a las cofradías musulmanas, de solidaridad musulmana, que hay en Senegal, ¿no? Esa cofradía que forma parte. Entonces yo decía, lo que ustedes están criminalizando son redes de solidaridad, de apoyo mutuo, que además tienen vínculos espirituales, pues como una parroquia, ¿sabes? Entonces yo lo identificaba, pero decía, Dios mío, este relato no se está contando, nadie quiere contarlo, ni siquiera se está contando en lo local, ¿no? En nuestros vecinos, ¿no? Porque muchos de ellos y de ellas son vecinos, ¿no? Y no estamos contando todo esto. Entonces, todas esas estrategias de autoorganización, de autodefensa, de construcción de pensamiento, de construcción de relato, por ejemplo, el tema de las muertes. Cuando no tienes estás buscando a esa persona desaparecida. Cuando no tienes un relato, no puedes hacer esa memoria, ¿no? Entonces, yo recuerdo uno de los chicos que murió en el Estrecho y cómo su cuñada me llamaba todo el tiempo porque quería saber, porque habíamos hablado con la patera y entonces me llamaba, la cuñada es catalana, de origen catalán. Y entonces pues me llamaba, que no entendía, que le explicase, le explicaba y ella explicaba a su marido y su marido explicaba en Senegal. Al año hicieron el duelo. Y entonces me mandó fotos y dijo, mira, el papá te manda estas fotos porque han hecho el duelo y han hecho todo, mi marido ha ido y han hecho toda la ceremonia para enterrarlo, ¿no? En ese sentido simbólico, porque gracias a ese relato vuestro hemos podido enterrarlo. Esto también es construcción, ¿no? Y yo digo muchas veces, esas 2.170 personas que no existen en el norte global, son 2.170 personas que son lloradas, buscadas en el sur. Por lo tanto, hay un relato y hay una memoria migrante. Solamente tiene que abrirse camino también. Y yo creo que los compañeros y compañeras están en eso, en abrirse camino, en ese relato y en esa memoria migrante de ese pueblo migrante, que yo creo que en algún momento, tal vez pasarán años, pero bueno, es que la vida son procesos, ¿no? Y incluso nuestro teléfono de alertas por el que yo fui criminalizada, al final es una estrategia de resistencia. Porque los migrantes, de forma orgánica, nosotras no teníamos un proyecto para tener un teléfono de alertas. Ahora hay proyectos para hacer teléfonos de alertas, pero los propios migrantes que tenían sus estrategias porque saben que cruzar significa morir, dejar el número de su madre, dejar las características de la patera en la que viajaban por si desaparece, todo eso, que ellos lo tenían como estrategia, metieron nuestro número de teléfono y nos metieron a nosotras. Y hay algo maravilloso que nos han dicho muchas veces es, sí, hemos llamado a los servicios de rescate, pero también os llamamos a vosotras. ¿Por qué no? Ya está, ya habéis llamado. No, porque no sabemos si esos servicios de rescate quieren que vivamos o muramos, pero sí sabemos que vosotras no queréis que muramos en el mar. Entonces,
todo eso son estrategias, son maravillosas estrategias de resistencia, de vida al final, ¿no? Porque, no sé, son grupos humanos que están buscando y defendiendo la vida. Yo quiero aquí, ha participado, quiero hacer una pregunta de Pepe Palazón sobre la situación de Canarias y la llegada en los últimos meses, como hemos visto, de gran cantidad de migrantes, ¿no? Y la pregunta está relacionada con las actuaciones del gobierno de Marruecos y qué influencia pueden tener en ese incremento de esa ruta, ¿no? De la ruta canaria. Más que las actuaciones ha sido el foco, o sea, se cerró la ruta del norte, ¿vale? Porque claro, la ruta de Canarias no solo concierne a un país, la ruta de Canarias concierne a varios países, es decir, está Mauritania, está Senegal y han salido embarcaciones incluso desde Gambia. Entonces, lo que aquí han operado han sido las políticas de la disuasión, que eso lo conocéis muy bien en la frontera de Estados Unidos con México. Son políticas que Estados Unidos lleva haciendo operar más de 20 años. Entonces, esas políticas es hacer rutas, cerrar rutas, militarizarlas, que es lo que ha pasado con la ruta de Alborán y la ruta del Estrecho, con las operaciones estas ERA, que han costado 9 millones de euros, que yo decía, madre mía, 9 millones de euros tener una embarcación, una fragata en medio del mar, ¿no? Entonces, esas políticas hicieron que se cerraran unas rutas. Pero el problema es que como no hay un efecto llamada, como hay un efecto expulsión, al final la gente sale del territorio. Y entonces se buscan rutas más complicadas y esas rutas más complicadas hacen que las redes criminales se necesiten mucho más. Las redes criminales, al ser la ruta más complicada, ganan más dinero. Son rutas más mortíferas, pero las empresas de armamento ganan más dinero y las industrias criminales ganan más dinero. La militarización en ambos lados de la frontera aumenta, ¿no? Entonces, al final, lo que hay en las rutas más complicadas es un aumento de las muertes. Entonces, al cerrar esa ruta, se abre la ruta canaria y el aumento de las muertes es una ruta geográficamente y en todos los sentidos mucho más complicada y ahí muere más gente. Hay un efecto, o sea, en Senegal está claro el efecto expulsión ligado a los acuerdos de pesca y al COVID. En Mauritania, la mayoría de las personas que habían salido de Mauritania son malienses, efecto de las políticas del golpe de Estado que tuvo Mali. Mucha gente joven maliense, son los cayucos más grandes, llegan hasta 100 y pico de personas. Y en la zona de Marruecos ha habido un efecto expulsión con respecto al COVID. El otro día llegaron familias enteras, ¿no? Entonces, se ha abierto una ruta mucho más difícil, mucho más complicada y donde operan más países. Y ese es el efecto de las políticas de la disuasión. Pues muy detallada tu explicación, Elena. No sé si Natalia tiene alguna última pregunta. Nos quedan 10 minutos para despedir el acto y No, Natalia. yo creo que simplemente me gustaría trasladarle a Elena la cantidad de mensajes que estábamos recibiendo aquí en el chat, ¿no? De las felicitaciones, de lo que les ha gustado tu libro, algunos de que lo quieren leer, saludos desde distintas organizaciones que también están participando en esta charla. Y bueno, creo que me quedaría con ese también rescatar ese agradecimiento de todos los participantes a ti, a estar con nosotros hoy, contarnos no solamente pues es presentarnos este libro, sino pues tu mirada particular sobre lo que está pasando, ¿no? Y la situación actual en materia de política de frontera y la vida en la frontera. No sé, Jason, te cedo la palabra a ti para culminar este acto. De acuerdo. Pues gracias, Natalia. Gracias, Elena. Un placer contar con estas dos voces tan especializadas en el tema de las migraciones. En Cartagena Piensa siempre intentamos
como decía antes, en todos los programas abordar esta temática, lo seguiremos haciendo. También en este vínculo que tenemos con el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, a quienes saludamos, sabemos que nos siguen parte del profesorado, también algunos estudiantes, nos siguen también personas desde América Latina, les saludamos, y desde otras partes del Estado español, desde Zaragoza, desde León. Saludaban antes también personas que pertenecen al Círculo del Silencio de Zaragoza. Eh, bueno, saludan todos el acto y el trabajo de Elena. Antes de terminar, quiero hacer referencia a dos próximos actos que tenemos en el programa. El próximo martes 2 de febrero, la charla de Víctor Martínez Pacheco, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, sobre la impresión 3D como cambio de modelo de producción y consumo. Y el jueves 4 de febrero, la charla de María Merino, que irá en torno a si tenemos que hablar de hombres y mujeres buscando la igualdad en el autismo. Eh, bueno, pues con este recordatorio nos vamos ya despidiendo, cerrando esta transmisión que, como decíamos antes, quedará grabada para ser difundida a través del el canal de YouTube de Cartagena Piensa. También nos tienen en las redes sociales, seguimos atentos a comentarios, repercusiones de este acto. Nuevamente, Elena, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Tu trabajo es indispensable para la vida de muchas personas, también para nosotros desde aquí. Saber que existen personas como tú que defienden los derechos humanos, aunque eso les cueste riesgo sobre su vida, es todo pues un honor, ¿no? Tener personas, escudos humanos como tú al otro lado de la frontera. Y bueno, pues no sé si quieres decirnos algo, Elena. Bueno, que un placer haber compartido este ratito. Muchas gracias, Jason, Natalia. Ha sido súper agradable y nada, espero que las personas que estén aquí, bueno, pues que hayan compartido este momento con nosotras, sigamos tejiendo redes de mucho amor y mucha lucha, porque en la lucha también hay amor y vida. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Nos despedimos por esta noche. Un placer contar con su presencia. Hasta luego.